12:29 y vamos ya con la primera de las entrevistas que hemos anunciado en el sumario de entrada. Es con Blanca Corrales, ya saben, ella es la directora del diario digital Guadaqué y a ella ya le agradezco, por supuesto, toda esta revisión que ocasionalmente ha estado haciendo en este programa sobre cómo ha ido la pandemia, prácticamente desde mucho antes del minuto uno, como decíamos en la introducción. Y también le agradezco que nos venga a hacer este balance que afortunadamente ya se puede hacer, ya se puede hablar en otros términos de esa tragedia que hemos padecido a nivel mundial y por supuesto también aquí en Guadalajara. Buenos días, Blanca, lo dicho, gracias por estar un ratito con nosotros. Buenos días a todos los oyentes. Bueno, que como decía, ya se puede hablar en otros términos de la tragedia de la pandemia, ¿no? Pues sí, en la mente de todos parece que estamos diciendo adiós a la pesadilla. Ya tenemos incluso el horizonte de cuando nos quitaremos las mascarillas en interiores, justo después de Semana Santa. Y bueno, pues los datos de la pandemia pues, han pasado a ser casi irrelevantes. De hecho, se conocen poco, ahora nos los han vuelto a contar los casos, pero hay tranquilidad, los hospitales están prácticamente vacíos. En Guadalajara quedan 19 hospitalizados por COVID, uno solo en la UCI. Y bueno, empezamos a respirar, aunque bueno, tenemos ese otro horizonte trágico que es la invasión de Ucrania, la guerra de Ucrania, que quieras que no nos mantiene en vilo. Pero es primavera, ha venido el buen tiempo y vamos a tratar de, pues no sé, dar un poco de optimismo porque la verdad es que creo que todos los ciudadanos lo necesitan. Es decir, han sido 2 años muy duros para todos. No hay nadie, creo, que no haya tenido una pérdida cercana y todos hemos tenido la preocupación, la angustia, nuestros derechos totalmente, bueno, pues yo no diría pisoteados, pero mermados, y nos hemos tenido que acostumbrar a vivir otros tiempos. Nuestro derecho ya no solo de movilidad, sino que seguramente se habrán tomado muchas decisiones aprovechando el estado de alarma que, que habrán venido bien a aquellos que las han tomado, o que las han, mejor dicho, decretado, ¿no? Cuando ya no hablemos realmente del virus, habrá que hablar de todas las consecuencias y habrá que analizar todo lo que ha pasado, porque ahora están saliendo muchos casos a esas contrataciones urgentes que al final han sido beneficios para algunos y efectivamente es lo que suele pasar en estas ocasiones. A río revuelto, ganancia de pescadores. Y hay pescadores muy ávidos que, bueno, pues que no les importa muchas veces cuál es la condición para llenar los bolsillos, aunque sea el juego con la salud de todos y con el horizonte y el futuro de todos. Ujú. Em, Lamentablemente ya los titulares ya dejamos de hablar diariamente de la pandemia, dejamos de iniciar los telediarios informativos con los datos de la pandemia porque está la tragedia de Ucrania, la tragedia de muchos lugares, de Yemen, sin ir más lejos también. Bueno, en Yemen como parece que nos pilla un poquito más lejos, como que le hacemos menos caso, pero hay que recordar que guerras hay en todo el mundo. Los Y todas titulares son malas, José y Luis, todas todas, son malas, todas son no hay malas, guerra ¿no? buena. Desde luego, eso sin lugar a dudas. Pero corremos ese mismo riesgo desde tu punto de vista. Dice, bueno, ahora como no se habla de la pandemia, como no se habla de España, que ese río siga revuelto y siga siendo aprovechado por demasiados pescadores. Bueno, Es un poco el ahora qué, incluso ahora qué queda de todo lo que ha ocurrido. fíjate, yo ayer me sorprendía porque incluso Google mandaba un aviso de cortar la monetización en todas las web, en todos los diarios digitales, de aquellos que están aprovechando la guerra de Ucrania para generar ingresos. O sea, lo de los pescadores únicamente cambian dónde lanzan la caña, pero en las oportunidades de crisis hay gente que, digamos, no tiene ningún escrúpulo. Eso está pasando. El aviso de ayer a mí me sorprendió porque digo, es posible que alguien esté utilizando pues, la guerra para llenarse los bolsillos? Y estamos hablando no directamente de intervención sobre el terreno, incluso de una cuestión que es la información, algo tan necesario en cualquier conflicto, porque no nos equivoquemos. Lo primero que se pierde en todos los conflictos es la verdad y ahí hay mucha gente jugándose la piel sobre el terreno para que precisamente tengamos esa verdad y otros están aprovechando las medias verdades o incluso las mentiras para, bueno, pues para hacer calderilla que al final llena los bolsillos. Ujú. Pero Sí. yo me gustaría centrarme
aunque todo nos afecta, es decir, no se puede pensar que una invasión como Ucrania aquí en Guadalajara, aunque sea a miles de kilómetros, no nos afecta. De hecho, muchos pueblos tienen ya refugiados ucranianos, están buscándoles soluciones, están integrándolos, están volcándose con ellos. Y hablo de pueblos muy chiquititos, como Robledillo de Mornando, que es uno de los primeros que recibió pues, a 9 refugiados y que claro, bueno, pues estamos hablando de un pueblo de apenas 110, 120 habitantes que no tiene ni tiendas. Pues que esa gente tiene que sentirse acompañada. Y te puedo poner el ejemplo, porque se le conozco muy directamente, desde vecinos que les han cortado leña hasta otros vecinos que les han dado clases de español, hasta mujeres del pueblo que les están enseñando pues bueno, cómo cocinar, cómo comprar en esas furgonetas, que es lo que normalmente llega a Sí. Robledillo de Morrando, que no hay tiendas. Y creo que es un ejemplo que conozco de cerca, pero que este ejemplo se está repitiendo en muchos pueblos y bueno, pues con la gente volcada, porque a la hora de la verdad, si de algo tenemos que sentirnos orgullosos, es que la solidaridad, como se dio en la pandemia, porque se dio, vimos a miles de mujeres haciendo mascarillas, a la gente donando lo que podía, a tratar de apoyar a los sanitarios, no solo con aplausos, sino con gestos que realmente eran útiles, Ujú. pues ahora está ocurriendo lo mismo. La solidaridad de la gente creo que es lo que nos marca la esperanza. La verdad es que la condición humana sorprende para bien y para mal. Para mal porque dices, en qué cabeza cabe que alguien pueda estar tratando de sacar tajada económica vía anuncios de Internet de una tragedia como una guerra? O dices, fíjate qué modo de volcarse en una localidad como Robledo de Bornado, aquí en Guadalajara, o tantas otras, supongo que Yo en creo que toda al Europa. final siempre hay mucha más gente buena que mala. Eso estoy convencida y por eso pues la especie humana sobrevive, aunque tendremos que ser muy conscientes de cuáles son nuestras amenazas. Ya, pero es que los malos son muy malos. Ese es el problema, que luego no estamos en desventaja. Pero bueno, vamos a ver si pronto vemos el día en el que también hablemos en pasado de esta tragedia, de esta guerra, aunque también, aunque estamos hablando en pasado de la pandemia, no hay que olvidar pues toda la gente que se llevó por delante. Es de un dramatismo brutal, tanto el uno como el otro. Blanca, En pasado hay vigilantes, ¿eh? En sí, pasado hay sí, sí, vigilantes, que nos no. podemos relajar, nos podemos volver a nuestra vida normal, pero siempre habrá que tener un ojo echado, sobre todo a nivel sanitario, bueno, pues para un virus que puede mutar, que puede volver a traer consecuencias y que Ujú, efectivamente hemos aprendido mucho, estamos mejor preparados, pero hay que ser vigilantes. ujú. Sí, Y sí, bueno, sí, habrá que volver al terreno cercano porque entre pandemia y demás, pues estamos a un año vista prácticamente exacto. de las elecciones municipales Ujú. y bueno, pues efectivamente van a ser unas elecciones muy condicionadas por estos 2 años de parón y por lo que viene después del parón, que es una crisis que aunque ahora nos digan que todo es causa de la invasión de Ucrania, Ujú. la crisis económica estaba encima de la mesa de antes. La subida de precios empezó mucho antes que la invasión. Las dificultades para grandes sectores de la sociedad que en la pandemia se habían quedado totalmente tocados, estaban ahí y bueno, sí, llegaron ERTES, llegaron ayudas, pero todas las ayudas hay que devolverlas, los ERTES se acaban y ahí llega. Ahora nos dirán que todo es culpa de la invasión de Ucrania, pero yo creo que España estaba sometida a una crisis importante que incluso se vislumbraba antes que la pandemia, que se agravó con la pandemia y que queda un año para las elecciones y hay que ponerse las pilas. Y en Ujú. Guadalajara pues no parece que eso ocurra. Ujú. No deja de reprocharlo, por ejemplo, el señor Carnicero, Jaime Carnicero, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, no deja de reprochar a Alberto Rojo, el actual alcalde, que no arranca. Pero es que si a 3 años de legislatura, aunque 2 hayan sido de pandemia, o bueno, también es legislatura, hay que saber gobernar a las duras y a las maduras, evidentemente. Pero mejor dicho, si a un año de las elecciones todavía el ayuntamiento está por arrancar, la cosa pinta mal. O esto es, a lo mejor, pecamos de parcialidad por parte del señor Carnicero. Bueno, es que no es solo el señor Carnicero. Mira, en el último pleno, el señor Jorge Riendas, que es el representante de Aike Guadalajara, no decía rojo no arranca, decía que rojo siempre hace el anuncio del anuncio del anuncio. Ujú. Y es verdad,
es que la pandemia ha podido paralizar muchas cosas y parar muchas cosas, pero hay otras que no tienen explicación de parálisis. Es más, incluso que habría que haber aprovechado esos tiempos de pandemia para poder hacerlas y no se han hecho. Ujú. Y bueno, pues si efectivamente los tiempos te exigen un ritmo más rápido porque vienes de un parón, pues tienes que tenerlo. No sé, el otro día vimos, por ejemplo, cómo se anunciaba la iluminación del Puente Árabe. Sí. Bueno, vamos a ver, esa iluminación estaba anunciada desde marzo de 2019. Ujú. La iluminación de un puente, evidentemente, siendo un sector prioritario como ha sido el de la construcción y obra pública, que no ha estado realmente paralizado apenas en la pandemia, pues se podría haber hecho. No es la Catedral de Burgos. Si tardamos casi 3 años en iluminar un puente, pues bueno, una se explica por qué se tardan casi 25 años en inaugurar un hospital. Ujú, ujú. Que esa es otra. Tenemos hospital, bueno, sí, yo creo que operativo, todavía nos quedan unas cuantas fotos de inauguración hasta las elecciones. Bueno, la obra está hecha, parte de la equipación está hecha. Y cuando digo parte de la equipación, pues digo, bueno, pues todos sabemos ya que el mobiliario prácticamente se va a utilizar el del anterior hospital. Lo que es maquinaria médica, que es la que realmente interesa, no está equipado ni mucho menos. Que empiecen el traslado ahora en Semana Santa, como habían comprometido, que harían el traslado justo en la Semana Santa. Sí, pero yo creo que nos iremos después de las elecciones para ver operativo realmente servicios importantes que desahoguen y que vuelvan a dar soluciones sanitarias a Guadalajara. Porque no nos equivoquemos, que Guadalajara es, junto con Cuenca, la única capital de provincia que tiene un único hospital, que este hospital pues tiene los años que tiene, en el que se han ido poniendo parches, pero no se han hecho grandes revoluciones, que llevamos esperando 20 años casi esa inauguración del nuevo hospital y que hay muchos servicios que Guadalajara demanda, que antes los teníamos más o menos solucionados con esos convenios sanitarios de Madrid, pero que ya son pues casi 10 años de viaje va, viaje viene a muchos de los enfermos de Guadalajara, que cuando no le mandan a Ciudad Real le mandan a Cuenca, incluso a Cuenca, una capital más pequeña que Ujú. nosotros, algunos servicios hospitalarios que no tiene Guadalajara, o a Toledo. Bueno, pues creo que es fundamental. La provincia ha crecido mucho y la respuesta sanitaria tiene que estar ahí. Pero si en Toledo, que hace un año inauguró su hospital, todavía siguen teniendo deficiencias de servicios y teniendo que ajustar, pues yo creo que en Guadalajara lo del traslado, como tú bien has dicho, será para después de Semana Santa o en Semana Santa, será más una foto que una solución. La solución pues vendrá con muchos meses después y paulatinamente. Ujú. Y la solución, o bueno, es que como nos lo han hecho tantas veces, ¿verdad? Es decir, habrá presentación de lo presentado y de lo que se va a presentar, etcétera, y la víspera de las elecciones y la inauguración para que en los mítines poder llenarse la boca de lo bien que les ha quedado el hospital, que como dices, es un proyecto que ya lleva sus añitos, ojo, que cualquiera que entienda un poquito de obra civil sabe que o no se debería tardar tanto en hacer un proyecto como este que estamos hablando. No, no, y luego, bueno, pues estamos acostumbrados a cosas que pasan, ¿no? Si hace casi, no sé, calculo que son 9 meses cuando nos anunciaron que abrían el centro de salud de Alcolea y nos siguen diciendo los vecinos de la zona que el centro no está funcionando. Entonces, bueno, estas inauguraciones, sobre todo al filo de lo imposible, cuando digo al filo de lo imposible, digo al filo de las urnas, pues traen pues muchas veces eso de la bandera inaugurativa que todos sabemos que tienen que apurar en lo que queda de año, porque Ujú. luego por normativa electoral no pueden hacer inauguraciones, pues va a venir cargada de mucho símbolo y contenidos todavía muy a medias o vacíos. Ujú. Pero bueno, visto lo visto, y parece que por lo menos el empujón electoral se suele repetir, una casi quisiera que hubiera elecciones todos los años. Pues no sé yo qué será peor. Bueno, esto es una competencia que pertenece a Toledo, a la Consejería de Sanidad, efectivamente, pero ya circunscribiéndonos aquí a nuestra ciudad, a Guadalajara.
¿Algún conejo que tenga en la chistera el señor Rojo desde tu punto de vista? ¿O cuáles van a ser las inauguraciones en definitiva? ¿Vamos a pintar más bancos de colores o no sé? Porque poco más se ha hecho, ¿no? Yo creo que Rojo cierra la legislatura sin ningún gran proyecto realizado. Con muchos anuncios, algunos buenos, algunos se pueden concretar para la legislatura siguiente, pero si uno mira con los 12 meses que nos quedan por delante, 13 meses, se da cuenta de que no va a haber grandes proyectos en la ciudad. Y lo que es peor, que los pequeños proyectos, los de andar por casa, los de mantenimiento y tal, siguen fallando. O sea, sigue fallando la limpieza, siguen fallando las reparaciones básicas de la ciudad, muchos servicios básicos. Tenemos mucho bombo y platillo de fiesta, fiesta, fiesta. Ese parece que sí que lo cumplen. La fiesta en la calle, las fiestas en las plazas. No estoy en contra de ello, está bien organizado, puede dinamizar. Pero claro, pues fíjate, de aquel proyecto del casco histórico, pues más allá de las macetas de colores y de los conciertos, no vemos nada. Es más, vemos más comercios que cierran, pocos comercios que llegan. Y ahora, pues bueno, pues hablamos de grandes palabras, de zona de bajas emisiones, de economía circular, pero una no nota grandes cambios en Guadalajara. Quizás el mejor proyecto, y todavía está sin explicar, es el proyecto de la llegada de nuevas empresas a Guadalajara. Son 3.000 puestos de trabajo, lo que pasa que no los ha colocado en el tiempo los que compromete el alcalde, Alberto Rojo. Sabemos que se va a acabar el polígono del Ruiseñor. Sabemos que viene una planta de electrolizadores o de hidrógeno verde bueno, que tampoco nos dicen exactamente qué es, porque no lo sabemos. Unas veces es para hacer electrolizadores, otras veces para producir hidrógeno verde, y alguien nos lo tendrá que explicar. Pero claro, ligado a ese proyecto, lo que ignoran muchos vecinos es que Guadalajara, a 3 años vista, va a estar completamente rodeada de paneles solares. Porque oímos hablar de Cabanillas y cómo se movilizan los vecinos, pero aquí los paneles solares los vamos a tener toda la falda del Clavín, toda la carretera de Orche, de Guadalajara hacia Cabanillas, de Guadalajara hacia Marchamalo y desde Guadalajara hacia Taracena y hacia Irepal y hacia Valdenoches, completamente rodeada de paneles solares. Es que esto es una necesidad para una planta de hidrógeno verde. Y el hidrógeno verde se tiene que producir para que sea verde con energías renovables. Y Guadalajara, que es la instalación al final elegida, efectivamente no tiene energías renovables, pero las va a crear muchas plantas solares fotovoltaicas que van a rodear la ciudad. Bueno, pues creo que el ayuntamiento debería informar de este tema, es su obligación, son los vecinos, pero no informa. Sí que está dando sus vistos buenos, los proyectos le llegan, las peticiones, él sabe como ayuntamiento que tiene que dar licencia, y creo que todavía no ha contado este proyecto a ningún vecino y que ahí está. Y bueno, yo no digo que no se tengan que poner esas plantas, pero habría que conocer cuántas vienen, por qué uso tienen y qué es lo que va a suponer para la ciudad. Sí, además que es un tema, como dices, tan controvertido en muchas localidades que no las que... A ver, per se es controvertido. Queremos no echar CO2 a la atmósfera, pero no queremos que la fotovoltaica esté al lado de casa porque son muy feas. En fin, eso sería en primer lugar, pero en segundo lugar, efectivamente, junto al anuncio de que se van a crear 3.000 puestos de trabajo o los que sean, que no es mérito del ayuntamiento, ojo, que eso es mérito de la empresa privada que decide asentarse en Guadalajara, no porque el ayuntamiento lo haya estimulado especialmente, sino seguramente por proximidad a Madrid. Bueno, pues junto a ese proyecto de creación de puestos de trabajo e implantación de nuevas empresas, pues también habría que decir ya, pero vienen con esto, que lo sepan. Y eso es la parte que se está encallando y de la cual hablaremos seguramente largo y tendido, pero ya en otra ocasión, que hoy ya, Blanca, nos vamos quedando sin tiempo. Simplemente agradecerte de nuevo tu presencia aquí en Es la Mañana de Guadalajara y agradecernos a todos como sociedad que ya la próxima vez que hablemos, pues digamos que la pandemia, si se toca, se tocará de soslayo. José Luis, nos estamos quedando sin tiempo, pero no somos los únicos. El reloj también corre para muchos que tienen que hacer algo, que les tocaba hacer algo, porque no vale siempre decir necesito otra legislatura. Aquí hay que aprovechar el tiempo todos.
Muchas gracias. Hablaremos de ello más adelante, que tenemos un año por delante en el cual, ya te digo, a ver cómo son los conejos que, como te decía, se saca de la chistera el señor Alberto Rojo. Gracias, Blanca, y hasta la próxima. Hasta la próxima.